arrancar vos, Santi, contando un poco para vos qué hace un analista de datos en su día a día. Sí, a ver, ahí un poco de contexto. Si ya vienen viendo este ciclo de charlas o si vieron algunos videos en YouTube, ya hablamos de varios roles dentro de los que se trabajan datos. De hecho, la última charla contamos un pantallazo de todos los que hay, que eran más de 10, pero hablamos también en detalle de qué es lo que hace un Analytics Engineer, qué es lo que hace una persona de BI, qué es lo que hace un Data Scientist. Y siempre lo que se repite en todas esas charlas es que está difuso, ¿sí? O sea, dependiendo de si vas a una empresa o a otra, seguramente van a tener alguna definición que coincida con la job description que pueden encontrar en LinkedIn, pero no es que hay un límite súper marcado, como si te digo, un desarrollador backend hace Node.js y un desarrollador frontend usa React Native, ¿sí? Seguramente si vas a data, al ser una industria que todavía no está tan profesionalizada o que es un poco más de nicho, esos límites no están del todo claros y por eso pueden llegar a ver que algunas de las cosas que digamos acá se repiten con lo que hablamos en los otros videos. Ahora bien, si estamos hablando de un data analyst, la forma más fácil de arrancar con esto, de traducirlo, es decir, es un analista de datos, o sea, es una persona que agarra datos, datos son puntos, hechos de la realidad y les agrega contexto o los baja en un nivel de detalle para transformarlos en información. Ahí la diferenciación importante, datos no es lo mismo que información, información son datos con contexto y un poco lo que van a trabajar estas personas es a través de distintas herramientas de modelado, de visualización, de análisis, poder cerrar ese gap como para poder tomar mejores decisiones en las empresas, en definitiva. Exactamente. Y a veces hay como una especie de analistas de datos que trabajan en equipo de negocio y no necesariamente están en un equipo, un chapter de data, ¿no? O sea, como que puede estar en otros equipos también y estar ese rol participando codo con el negocio. Eh, ¿Cómo podemos arrancar acá? Para explicar un poco. eh, Hablamos de la charla pasada, ¿fue la de Self-Service Analytics? ¿O fue la anterior? No la pasada, pero la anterior, me parece. La anterior hablamos un poco de esta cultura de, eh, digamos, que cada equipo sea dueños de sus tableros y que cada uno pueda hacer sus propios análisis. Eh, pero bueno, podamos a contar un poco que también el analista de datos tiene que saber hacer tableros, tiene que saber su relación con el BI, saber hacer BI y responder preguntas de negocios. Eh, ¿Qué otras cosas tiene que saber un analista de datos? Es saber hacer queries, modelos de datos, utilizar datasets o los datos para poder hacer esos tableros, lógicamente. Sin, sin los datos, sin los datasets, no puede hacer los tableros. Y creo que lo fundamental acá del rol, que para mí es lo más importante y lo que describe al analista de datos, es su foco en el análisis, ¿no? Que ya vamos a entrar ahí más en detalle, pero de eso se diferencia también con el rol del Analytics Engineer, que no es que eh, no hace tantos modelos tan profundos, modelos de datos queries tan complejas, sino que su foco está más en el desarrollo del análisis y de validación de hipótesis y contar nuevos insights para los equipos, ¿no? Eh, Creo que es un poco la idea. No sé, Santi, si querés ahí agregar algo más de eso. No, como intro creo que está bien. Ahí estoy pensando un poco, no sé si mi vieja está viendo este video, ¿no? Estamos hablando en chino básico. No sabe qué es un equipo de data, nunca laburó en una empresa que tenga un equipo de data. Eh, ¿Cómo podríamos explicarle qué es lo que hacemos sin que suene tipo bullshit?
o cómo podríamos contarle cómo es un día, una semana nuestra en el trabajo, ¿no? Ahí, capaz vos, Marquitos, que es, en definitiva, el rol que tenés hoy, si podés tener como un pantallazo de qué hiciste esta semana que estás cerrando ahora. Sí, creo que el foco está más que nada. O sea, yo no voy a contar el típico video de TikTok de me hago un cafecito con la standing desk y eso. Eh, pero bueno, nosotros mostramos cómo hacer un tablero el otro día eh, con, con Power BI. Y esa es una de las cosas que hacemos, pero no esto no es no abarca hacer tableros todo el día, estar todo el día haciendo gráficos y demás. Eh, Sino que buscamos de alguna manera con los equipos de traer, relevar información. También creo que esto es importante, también entender el contexto del negocio, saber en qué estadio está y qué cosas que los que les sirve a ellos que vos analices. Porque capaz analizás algo, para decirlo criollo, explicárselo a tu mamá, Santi. Vamos a tratar de no meternos en palabras tan técnicas. Pero eh, nosotros como analistas de datos lo que buscamos es que al negocio le vaya mejor y que encontremos formas de que el negocio crezca o más rápido o que ingrese más dinero a la compañía, mayor revenue. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Es agarrando una tabla de si fuese las consultas donde consumimos la información, estos datos, que después nosotros le damos un contexto y armamos los gráficos, analizamos. Pero básicamente hacemos diagnósticos del negocio, de cómo le está yendo y cómo podemos hacer para que le vaya mejor. O sea, qué podemos encontrar para que podamos vender más. Y ahí es este canal donde vendemos. ¿Está vendiendo más que este? Bueno, todo lo que redirigimos acá, si lo redirigimos a este lugar, vamos a vender más. Entonces podemos tomar decisiones, se pueden tomar decisiones para que con los datos que se analizaron, para básicamente ingrese más dinero. Capaz me fui un poco más, me explayé mucho, pero no sé, podemos resumirlo un poquito. Pero básicamente es analizar data, eh, darle un contexto y mostrarlo. Básicamente, si no mostrás lo que analizaste, no se puede usar para nada. Se hace una presentación, pues ese análisis puede estar en un tablero, en un documento, o se puede utilizar para otras cosas también, ¿no? Pero es importante eso de entender el Bárbaro, contexto. sí. Eh, no, para mí, como resumen, está súper bien. Me gustó eso de ver cómo mejorar las métricas de la empresa. Eh, a veces cuando buscas qué hace un data analyst, tenés la definición típica de analiza datos, buenísimo, man, me ayudaste un montón. Después otro capaz te dice hace tableros, otro te dice hace análisis, otro te dice comunica hallazgos. A mí una definición que leí hace no mucho, no me acuerdo el nombre del autor como para tirarle los créditos, pero lo que dice básicamente es el rol del analista de datos es mejorar la eficiencia operativa de la empresa. Entonces, todas esas cosas que vos estás comentando las va a hacer para aumentar los ingresos de la empresa o reducir los costos. Básicamente es eso, tenés esas dos métricas principales y vas a estar mejorando esos dos puntos en base a analizar datos, ver qué cosas que se están haciendo se podrían potenciar, ver qué cosas que se están haciendo se podrían dejar de hacer, e incluso después como salida de esos modelos podés hacer alguna automatización. Vos estás viendo cuáles son tus comercios más importantes, para seguir con el ejemplo que diste hace un rato. Después ese criterio que tomaste para ver cuáles son los comercios más importantes lo puedes aplicar en una segmentación y después esa segmentación se puede usar para automatizar campañas sobre el segmento más alto, es como el tercer paso. Todo eso a través de las herramientas que ya venimos comentando y las que vamos a seguir comentando en un ratito, sí.
Sí, y también eso que decías de diseñar, clasificar las métricas, también un poco nuestro rol es ayudar a esa definición, a que se define, bueno, cómo lo vas a medir, cómo te vas a dar cuenta que estás mejorando, o desde dónde partís, ¿conoces el contexto? ¿Cuánto tenés de esto? ¿Qué dato tenés? Eh, y después otra que está buena también es el tema de el diseño de experimentos. No sé si escucharon hablar alguna vez de A/B testing o un poco lo estamos viviendo ahora con el tema de algunos proyectos en modo, pero básicamente es trabajar con audiencias, con grupos de muestras de usuarios y ofrecerle cosas distintas y analizar. Por eso hablábamos en la charla con Bro, que en la charla de Data Science, que hay mucho del Data Science, Data Scientist y el analista de datos, que hacen mucho análisis ambos. Se enfocan bastante en la parte de análisis. Pero básicamente diseñan experimentos para ver cuál es mejor. O sea, estoy mostrando esto al usuario en este orden. Me va a generar una mejor tasa de conversión o click to rate, STR, lo que sea. Y a esto le muestro otra cosa, me debería dar mal. Entonces yo con eso valido una hipótesis que es que si yo le muestro un orden de las cosas que más le gustan a un usuario, voy a tener mejor STR. Entonces son, digamos, distintas formas en las que se conecta también con otros equipos o otros chapters. Eh, Sí, ahí complementando un poco, un A/B test es básicamente, en vez de vos tenés un producto y querés probar un feature nuevo, en vez de cambiarlo para todos tus usuarios y capaz impactar la performance de manera negativa, lo cambiás solamente para un grupo de esos usuarios, al resto les mantenés la versión original y ves cuál es el que funciona mejor. Que eso lo podría hacer cualquiera, digamos, o sea, es dividir el tráfico y listo. Lo que aportan los analistas de datos ahí es ver si esto es mejor que esto, es estadísticamente significativo a través de algunas herramientas de test de hipótesis, como pueden ser, sí, temas de chi cuadrado, cosas que pueden haber visto quizás en la facultad y pensaron que nunca más lo iban a usar. Bueno, en las industrias se usan a veces, no hace falta saberse la fórmula de memoria, pero a través de alguna calculadora o ese tipo de cosas podemos llegar a evaluar si ese cambio que hicimos es significativo sin tener que cambiarlo para todo el mundo. Sí, es en definitiva poder hacer inferencia. Ahí Marquitos comentaba que a veces está relacionado con los data scientists, dependiendo de la empresa, eso lo puede hacer un analista de datos, un científico o directamente la gente de producto. Pero bueno, un poco el valor que suma el analista de datos ahí es definir bien cuáles son las métricas objetivo y cuáles son también las métricas de control, las que no querés romper por sesgar un objetivo en particular, ¿sí? sí, está genial esto que comentabas, Santi. Ahí, Juli, gracias por el follow. Juli Datos. No sé si será Juli de modo, pero estamos por llegar a los 100. Pequeño disclaimer ahí antes de seguir. Ahí Iganre dice llenar un Excel para poder facturar esta área de la lista de datos. O qué cosas que quizás hace un analista de datos no debería hacer. Eso está bueno. Sí. Me gusta la consulta y está un poco relacionada con algo que te quería consultar hace un ratito cuando hacías la introducción de qué hace un analista, ¿no? Comentabas, bueno, ven si este comercio es mejor que este y entonces podemos empujar más el comercio que es mejor. ¿Eso no lo podría hacer un analista de ventas, un analista de marketing? ¿Cuál es la diferencia con un analista de datos? Está buena eso. Creo que por un lado, básicamente un analista de marketing o un analista de growth o lo que sea, como que capaz tiene más herramientas para interpretar el negocio o para decir o traer un poco más de contexto. eh, pero se complementan, ¿no? Para mí trabajan muy en conjunto con los analistas de datos,
lo menos es como yo lo vivencio en modo, en este caso. Pero es como que su foco estaba más en, bueno, sé de dónde obtener la data, te pido contexto para saber si me estoy acercando o no de lo que estamos buscando, ¿no? De esta hipótesis o este análisis. ¿Vos, Santi, qué Sí, de opinas? hecho, sí, parecido. De hecho, que tengas analistas de datos en un equipo no significa que tengan que centralizar todos los análisis que se hacen en la empresa. Eh, es una herramienta más para que los equipos puedan hacer análisis más complejos de la forma más rápida y eficiente posible. Ahora, si alguien quiere ver cuántas ventas hubo ayer, no es que hace falta ir a preguntarle al analista de datos, la empresa tranquilamente puede tener un tablero y lo puedes ir a consultar ahí de manera autónoma, ¿sí? El analista de datos va a ser siempre la diferencia en los equipos, van a ser matices. Un analista de negocio, como puede ser una persona de marketing, va a conocer un poco de análisis de datos y muchísimo de marketing, y capaz el analista de datos va a conocer un poco de marketing y muchísimo de análisis de datos. Entonces, cuando trabajan en conjunto es cuando más valor pueden sumar a la empresa y se terminan complementando para los proyectos. Yendo a la pregunta de Nacho ahí hace un rato, que no me hice el boludo, eh, el problema que suelen tener a veces los analistas de datos en los equipos es que como tienen un rol muy parecido a otros, porque es un rol super cross donde conocen un poco de sistemas, un poco de negocio, de marketing, de producto, tecnología, de datos, machean bien con un montón de tareas que normalmente caen en el scope de otro equipo. Entonces, algo que un gerente normalmente le pediría a un analista de negocio, capaz ese gerente se confunde o por temas de eh, ancho de banda de manos se lo termina asignando al analista de datos por más que no sea el foco de su rol. Entonces, capaz tiene un analista de negocio, un analista de datos. La responsabilidad de hacer la facturación es del analista de negocio, por ejemplo, en un equipo de finanzas, pero si el analista de negocio está pasado de laburo, capaz se lo pasan al analista de datos porque sabe que también puede hacer esa tarea por más que no sea necesariamente el foco de su rol, sí. Sí, Eh, y capaz puede colaborar, no sé, ahí yendo a la pregunta puntual de Nacho eh, es facturar, tipo, no es responsabilidad del equipo de analistas de datos, sino capaz responsabilidad del equipo de finanzas. Capaz el equipo de los analistas de datos pueden ayudar, o sea, una primera versión de una query o algo que necesitan puntualmente para poder hacer eso, pero no es una tarea que debería hacer un analista de datos, ¿no? Para mí agrega, o sea, viéndolo de mi punto de vista, agrega mucho más valor que los analistas de datos estén analizando y encontrando insights que haciendo tareas capaz que se pueden o automatizar o pueden ser, digamos, repetitivas o manuales, ¿no? Está buenísimo. Y ahí Estaba leyendo. pensando un poco en las tareas, ¿no? Algunas ya las venimos comentando, mejor dicho. Pero si tuviéramos que resumir a alto nivel, ¿cuáles son, digamos, armando una job description, ¿viste? Cuando decís, si entras en esta empresa, tu responsabilidad va a ser esto y esto, que sabemos que después en la práctica pueden haber muchas cosas más. ¿Cuáles pensás que podrían ser esas 4 o 5 tareas que sí o sí caen en el scope del analista de datos? 4 o 5 tareas. Está difícil. Pero creo que la más importante es si tu sprint tiene que tener, o sea, tu semana, tu día de trabajo tiene que tener al menos, para mí, dedicarle a algún proyecto de análisis. Entonces, para poder hacer eso tenés que saber, por lo menos consumir la información o al menos saber hacer una query o SQL. Para mí sí o sí tenés que saber. De hecho, los cursos que ofrecen te ofrecen SQL y alguna herramienta de visualización, porque se dice que más o menos con esas dos vos podés
podés empezar a aplicar digamos, a un equipo de datos. Pero yo considero que hay cosas bastante, bueno, cuestiones de lógicas de base de datos que tenés que saber cómo funciona una tabla con otra, cómo se relacionan. Entonces es una pregunta bastante difícil, ahora que lo estoy pensando en voz alta. Pero yo recuerdo que uno de mis primeros trabajos como analista de datos tuve un mentor que me hacía hacer ejercicios o problemas sencillos con SQL y yo tenía que resolver, tenía que saber si yo hacía un join con una tabla que tenía duplicados y demás, me iba a devolver un resultado distinto. Entonces esas cuestiones de cómo funcionan las tablas las tenés que saber. Entonces por un lado sería SQL, herramienta de visualización, tener idea para mí de bases de datos y poder analizar esos datos de alguna manera. O sea, tener como esas herramientas soft. No sé si me estoy olvidando de alguna, pero creo que para mí esas 4, si nos tenemos que quedar con 4, Ok. son como las más importantes. O sea, a nivel herramientas podríamos decir algo de visualización, como puede ser eh, herramienta de Business Intelligence, Power BI, Tableau. Herramientas y conocimiento de bases de datos, como puede ser consultas en SQL. Y alguna herramienta más de un poco de análisis profundo, un poco más sofisticado, como puede ser Python, R o Stata, capaz si vienen del mundo un poco más académico. Sí, sí, eso estoy viendo que ahora hay como que más búsquedas de analistas de datos que te piden que sepas Python o que sepas algo de alguna herramienta. Porque hasta ahora lo que nombramos casi todo fue no code y ahora está empezando a ver que las empresas están exigiendo un poco más para mí que sepas por lo menos librerías principales de data de Python como lo que es NumPy, Pandas y saber hacer, digamos, distintos análisis exploratorios en esas herramientas. Pero sí, lo veo como clave. Tenemos ahí una pregunta de acá, señor Fido Aragón, que dice: ¿se necesita un alto volumen de datos para que la empresa necesite un analista de datos? Está bueno esto. De mi opinión, no se necesita un alto volumen, pero ¿qué es un alto volumen? Si me decís tengo 100 Iba a registros de decir un datos. poco esto. Claro, o eh, sea, la definición de alto volumen de datos o de Big Data es como que va mutando a lo largo del tiempo dependiendo de cómo escalan las tecnologías, ¿no? Eh, lo que era Big Data en el 2012, hoy capaz que con un Jupyter Notebook en tu computadora te corre. Yo creo que no. O sea, te va a sumar valor en cualquier momento, circunstancia de la empresa. Si recién están arrancando con la práctica analítica, seguramente la data que tengas va a ser más bien transaccional, vas a tener compras, datos de alta de cliente o lo que sea. Después, si estás trabajando en una empresa un poco más digital que maneja data de eventos, data del comportamiento del usuario usando la aplicación, puedes tener un poco más de volumetría. Se pueden hacer cosas más copadas analizando eso, pero no es estrictamente necesario que estés en un entorno de Big Data para trabajar con eso. Yo trabajé como analista de datos en esta empresa que tiene más de 10 millones de usuarios y trabajé como analista de datos en empresas que tenían 25.000 clientes y en las dos se podían sacar iniciativas. sí, iba a decir un poco lo mismo de ese ejemplo. Trabajé en una telco que capaz tenías muy pocas ventas, 30k de ventas por mes de un negocio específico y acá tenés millones y millones de transacciones todo el tiempo, transferencias, pagos. Como que también depende también de la industria, ¿no? Qué tanto va a ser ese volumen. Pero en ambos habían analistas de datos, digamos. Ahí Juli dice: pasa que muchas veces las empresas apuestan a cubrir varios roles
Entonces con Python tienen un D en potencia y eso abarata costos, ¿no? Sí, o un equipo de data analyst que hacen un poquito de data science, un poquito de todo también. Eh, Sí, un poco de eso hay, sobre todo, bueno, a mí me ha tocado trabajar en equipos de datos que no tenían data engineers y sí tenían científicos de datos, por ejemplo, pero no es que no existía el rol de data engineer, sino que lo cubrían los data scientists, porque básicamente los pipelines alguien los tiene que hacer si querés tener modelos de machine learning. Al margen de eso, yo creo que suma valor a un data analyst saber de Python o de R, no solamente para que la empresa después cubra baches, sino porque realmente una vez que tenés la gimnasia con esas tecnologías, es mucho más fácil hacer un análisis sentándote con un notebook. Y incluso ahora con ChatGPT decís, che, tengo un dataset con estas columnas, quiero analizar la correlación entre dos variables. Agarrás, te copias el código, ya tenés la matriz y seguís avanzando. Y si querés hacer lo mismo en un dashboard, por ejemplo, en Power BI, podés llegar a revisar por qué una métrica bajó, por ejemplo, y sacar alguna iniciativa o algún análisis descriptivo, pero ya cuando querés ir a algún análisis profundo, realmente te limita a hacerlo con una herramienta de BI. Eh, Nosotros, bueno, en el caso tuyo, Marquitos, vos has trabajado haciendo análisis con Python. Capaz al principio costaba porque, obviamente, cuando estás tomando algo, eh, hasta que cubrís, digamos, eh, lo que es el aprendizaje inicial de la herramienta, si che, es más fácil hacerlo como venía antes, pero después es como que te da mucho más margen sumar eso al toolkit que hacerlo solamente con los 10 gráficos que te da la herramienta BI. sí, tal cual. O capaz la herramienta de BI capaz no te sirve para resolver alguna cuestión. No sé, me ha pasado de que me pasen, no sé, 4 o 5 bases de más de 1 millón de registros. Y si lo haces con un Excel, se muere. Con la herramienta de BI también. Entonces es con Python le preguntas a ChatGPT cómo uno estos 4 archivos en uno y te pasa el código, lo haces y lo resolves. Es como que también te sirve para resolver distintas cuestiones así de tener que unir información que está dispersa o para poder analizarla, ¿no? Como un pequeño salir del paso, ¿no? Eh, Sí, y un puntito adicional sobre eso, si estás trabajando en un notebook, la particularidad que tiene es que cuando lo terminás, queda como si fuera un libro, o sea, como si fuera que estás leyendo un PDF. Analicé esto, después analicé lo otro, después analicé lo otro. En cambio, si lo trabajás capaz con otra herramienta de visualización, como puede ser un tablero de BI, después te, te tenés que tomar el trabajo de sacarle captura de pantalla a cada gráfico que hiciste y escribir toda la historia en un G-Doc, por ejemplo, o en un Word, versus ya hacer el análisis y que la documentación del análisis sea el propio análisis. Sí. sí, 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 tal cual. Es como. Teníamos pensado armar un stream de eso. Estaría bueno poder armar ahí en un Jupyter Notebook pequeñas cosas simples de cómo analizar con algún dataset de Kaggle o alguno que encontremos por ahí por la comunidad. Bienvenido ahí, Vergesio. Sí, además hay infinidad de librerías que puedes utilizar en Python y hay cosas muy piola, no solamente con Seaborn y con Matplotlib. Hay unas que son gráficos como interactivos, creo que Plotly, creo que es una. Te permite hacer que directamente lo que te escupa el código de Python podés interactuar con el gráfico y tiene 10 millones de cosas que están piolas. Pero como decís Santi, te queda todo el registro y vos eso lo podés mostrar en una demo. Capaz, si es algo que estuviste haciendo análisis para un proyecto de Machine Learning, capaz te conviene contar un poco también con el notebook, te sirve como idea. Eh, pero bueno, creo que hay varias empresas que están, o herramientas que están tomando como esa forma de hacer los proyectos como notebooks. Por ejemplo,
con Amplitude está pasando un poco lo mismo, que también puedes hacer los notebooks y vas viendo los traqueos de usuario. Y bueno, acá analicé el traqueo del usuario que terminan pagando o haciendo tal cosa. Y pones del insight lo que vos quieras y haces otro gráfico y vas armando también el notebook. Y no es necesario programar, ponerle con esas herramientas. Así que creo que este está como adoptando todo tiende a ser notebook, digamos. Sí. Bueno, ahí Juli sumó que dentro de las librerías o proyectos que podés incorporar está DuckDB. No hablamos casi nada de eso, pero ahí lo sumé al listado de ideas, así que en algún momento podemos hacer una demo de eso y capaz comparar cuánto tarda en correr versus cargar el mismo data frame en pandas. Estaría bueno hacer ahí una comparación. Tenemos ahí un nuevo follow. Facu Pala. Bienvenido Pala. Qué grande. Buenas. Nuestro amigo del Ranker. Facu Ranker. Está el equipo de Ranker acá. Está Fido, está Pala. Falta el bro que no lo veo. Lo vi a Tevi, lo voy a quemar de vuelta a Tevi. Que se puso a jugar ahí un juego medio raro. Que me sale la notificación ahí. Pero lo bancamos igual. Cuidado, Pero, tiene una pala. acá van a salir un par corriendo. Bueno, ahí, resumiendo un poco hasta ahora, comentaste que los analistas de datos, bueno, tienen toda la parte de análisis. Estuvimos charlando hasta recién de eso, con toda la parte de hacerlo con Python, hacerlo con herramientas de BI y todo lo que son los notebooks. Hablamos de la parte de experimentos también. Hablamos que hacen algunos tableros de BI. Yo acá no entraría demasiado en detalle porque ya la hablamos en la charla de self-service que la pueden encontrar en YouTube, pero la idea no es que hagan todos los tableros de la empresa, sino que hagan capaz los que centralizan las métricas más importantes o algunos tableros de ejemplo para que después el resto del equipo sepa seguir las buenas prácticas. Y dentro de esos tableros importantes, a mí lo que me gustaría aclarar capaz es toda la parte de diseño y clasificación de métricas, ¿sí? Que capaz no se le da mucha bola siempre a esto, pero es uno de los lugares donde más valor pueden sumar los analistas a toda la parte de usar métricas estándar en las organizaciones y tenerlas bien clasificadas, ¿sí? Cuando hablamos de una métrica estándar, es básicamente cualquier tipo de métrica que no estemos reinventando la rueda en nuestra empresa, sino que ya se use en otras empresas de la industria o en otras industrias, como si te estoy hablando, por ejemplo, de un NPS. Si yo hablo de un NPS, cualquier persona de los que estamos acá podemos googlear qué es, cómo se usa y cómo se calcula. Y lo que tiene de bueno eso es que si yo sé que mi NPS es 40, puedo ir a buscar cuál es el promedio de la industria y puedo saber si estoy bien o si estoy mal. En cambio, si invento una métrica de satisfacción nueva que no existe en ningún otro lado, no hay ninguna forma que yo pueda encontrar de saber si mis clientes o mis competidores, mejor dicho, están mejor o peor. Toda esa parte de conocimiento de métricas estándar, de cómo diseñarlas y de cómo aplicarlas, es parte de el rol, si se quiere, un poco más soft del analista de datos. No es tanto técnico, pero es una parte de consultoría que suma mucho valor a las empresas y a los equipos donde trabajan. Sí, y eso de tirar ideas cuando se quiere medir algo, vos entendés el problema, te metés ahí a analizar un poco el contexto y le ofreces. Che, podés consultar este tipo de métrica que se usa en la industria para este problema específico que tenés. Nos pasó hace poco en el equipo que hay una métrica que es muy conocida, que es el First Call Resolution, que es la resolución de primer contacto. Entonces le sirve al equipo de CX utilizar esa métrica para medir cuántos de los usuarios que reclaman se vuelven a contactar. O cosas así, o NPS. O sea, es que el NPS, si tienes 40, parece una linda métrica. Y entonces, capaz, si vos lo ves así como si nada, decís, no estoy tan bien. Pero te empiezas a analizar el contexto del negocio y del mercado y ves que
o sea, estás bien posicionado, digamos. Pero también ayudar a encontrar, Sí, no, iba a decir esto de, no sé, ayudar a encontrar o tasa de conversión, STR, CBR, son métricas muy conocidas que las vimos. iba a decir eso, justo que ayuda mucho también eso a lo que es la especialización de cada analista de datos dependiendo del área donde trabajan, ¿no? Porque vos podés ser un analista de datos generalista, eso está buenísimo, laburaste en un montón de equipos, sos súper resolutivo, si te tiran un problema lo vas a resolver. Ahora tenés otros analistas de datos que toda su vida trabajaron en fraude o en marketing o en producto y que cuando les tirás un problema de esa área en particular, te lo van a resolver así, porque son muchos años de bagaje de trabajar con problemáticas parecidas. Y ahí es donde entra la especialización de cada rol, ¿no? Si vos trabajás en un área digital, cualquier analista de datos de e-commerce, por ejemplo, sabe cuál es la tasa de conversión eh, de referencia de Mercado Libre o de cualquier otro e-commerce grande. Se conoce cuál es el bounce rate de una home o cuánto debería dar para que estés más o menos bien. Si estás trabajando en un equipo de CX, por ejemplo, se sabe cuál es un NPS malo, bueno, regular o lo que sea, mismo estas métricas que venía comentando Marquitos, y seguramente van a conocer muchísimas métricas más que no son las que decimos nosotros ahora, justamente porque nosotros somos más bien generalistas. eh, pero bueno, una persona que se dedica full a uno de esos equipos seguramente tiene un montón más que nosotros estamos pasando por alto. Sí, o si estás analizando, depende de qué estás analizando. Si estás analizando una campaña y te conviene capaz medir el open rate o te, no sé, y ver esta métrica te sirve para este problema específico que tenés, te va a ayudar a... Que creo que es importante saber a qué métrica le vas a pegar cuando estás analizando algo o qué métrica querés mejorar cuando estás analizando algo. La cantidad de ventas, la cantidad de pagos, un poco eso. Bueno, y metiéndonos un poco, seguir avanzando con el stream de hoy. ¿Qué podemos estudiar hoy para hacer una analista de datos? ¿Hay alguna carrera? Eh, Qué, qué pregunta, ¿no? Porque o sea, si me preguntabas hace 6 años era complicado conseguir material, ¿sí? Porque era un rol que estaba todavía más difuso que hoy. Hoy tampoco es que está o súper definido, pero hace 6 años capaz tenías 2 o 3 cursos en Coursera o tenías un training path en la página oficial de Tableau para aprender a hacer BI, tenías los libros de visualización de datos de Alberto Cairo, por ejemplo. Bueno, ahora están más de moda los de Data Storytelling, pero eran básicamente lo mismo en otra época. Em, Hoy la diferencia principal que vas a tener es que no es que hay poca información, hay muchísima y una persona que está como viendo por dónde arrancar, capaz no sabe cuál es de todas las tecnologías que le están pidiendo en la show description para un analista junior, cuál de todas arrancar primero, ¿no? Eh, Temas para aprender acá, podés ir por dos caminos principales. Una es educación formal y otra es estudiar lo que puedas y después formate con cursos. Por lo que es educación formal, hoy ya hay carreras de ciencia de datos. No hay muchísimos egresados porque tienen menos de 5 años. No sé si ya alguno habrá terminado la- las primeras camadas, pero puedes ir por esa, puedes estudiar ciencia de datos y después ver si haces data science o si haces analytics. Em, si ya tenés una carrera de grado, independientemente de cuál sea, puedes hacer un máster en analytics. Sí, ya están un poco más eh, establecidos y son más cortos, duran 2 años, pero obviamente tenés que tener un título de grado antes. Y si no, la más fácil es hacer alguna carrera cuantitativa, como puede ser una ingeniería, algo de ciencias económicas, algo de ciencias de la computación, y después complementar con cursos, pero ya por lo menos teniendo esa tranquilidad de que sabes trabajar con números. sí, Son
eso por el camino más o menos formal. No sé si más formal. tenés alguna opinión distinta, No, Marquitos. iba a decir eso. Yo por lo menos estoy haciendo sistemas, ciencia de la computación. Hay muchísimas materias de data, o sea, hay materias de lógica de base de datos, ingeniería de datos. Y ahí te enseñan las bases y está bueno porque sabes que es una primary key, que es una foreign key, eh, distintas cuestiones. Creo que eso te ayuda mucho en la carrera. De hecho, yo estaba estudiando otra carrera y llegué a la mitad y dije, pero si yo hago datos, ¿de qué me sirve la administración? Decía. Y dije, no tenía ninguna materia, me fijaba en el programa y no tenía ninguna materia que me ayudara a crecer en mi carrera. Eh, Vi el otro plan de carrera y dije, bueno, me anoto. Ahora, para mí es el único camino, no, hay un montón de caminos distintos. Puedes elegir, en vez de ir a una educación formal, eh, capacitarte de vos mismo, ya sea con cursos que vayas a tu ritmo, en Coursera, en Udemy, lo que sea, hacer un curso de SQL. Y por los, en Argentina por lo menos la educación de cursos y eso como Coder, Digital, todas esas escuelas digitales que son cursos más cortos. En mi opinión no llegás en un curso a entender todo, sí te da una idea, un pantallazo, pero también depende de vos seguir aprendiendo y seguir, digamos, practicando en proyectos, haciendo cositas para que vos puedas ir aprendiendo esos conceptos. Mientras más hagas, más te va a quedar. Capaz el curso te sirve para unir cosas que tenías sueltas y ponerlas en una misma caja. Así que, para mí, por un lado, Sí, eso. Puedes armarte esos dos planes, digamos. Eh, sí, yo ahí un punto nada más, no coincido tanto con eso que comentás de que administración no te sirve, porque al menos de la forma que lo veo yo hoy, lo que es el rol de Analytics, tiene como dos patas principales, que es toda la parte tecnológica y toda la parte más de administración, gestión, valor del cliente, lo que sea. Y Analytics es como que está en el medio. Yo claro. creo que estudies cualquiera de las dos, siempre te va a faltar la otra. Y lo digo habiendo estudiado las dos y no habiendo terminado ninguna, ¿no? Eh, Toda la parte de administración, carreras o materias que podés haber visto, por ejemplo, de marketing, de producto, de contabilidad, todo eso te ayuda un Sí, montón a empatizar mejor con la necesidad de tus clientes y a entender mejor cómo trabajan tus pares, que hablábamos un poco más al principio de que vas a laburar muchísimo en conjunto con la gente de negocio. Y después todas las otras materias más técnicas son, bueno, lo que te va a ayudar a entender cómo funcionan bases de datos, Python, todo el resto de ese bla bla, ¿no? Pero en todas las carreras vas a ver cosas que están al pedo y en todas vas a ver también cosas que te sirven. En sistemas vas a ver, no sé, programación orientada a objetos que no vas a usar nunca, arquitectura de sistemas que no vas a usar nunca, sistemas operativos que no vas a usar nunca, que no vas a usar nunca si laburás sí, como sí. analista de datos, estoy hablando, ¿no? Eh, Me pongo a yo mirar ahí el lo link. que recomendaría, si estás estudiando sistemas, si ya tenés toda esa base, hacete un cursito de marketing o de producto que te va a servir un montonazo como para complementar esa visión. Sí, está bueno que aclares eso porque yo soy administración arquitectura. Me da miedo un poco el link que mandó Vergesio y me da risa lo que dice Fido. Eh, pero sí, ahora que lo decís, o sea, sí, pensándolo en el lado más de negociación, tuve un montón de materias de liderazgo, negociación, que de hecho me las reconocieron en ingeniería cuando me pasé, porque son fundamentales en todas las carreras, me parece. Cosas, digamos, de marketing que son interesantes también te las reconocen. Pero sí. Pero bueno, yo quizás quería ir más mi carrera a algo más técnica y me servía más aprender más del lado de la ingeniería también. Eh, pero está bueno. No sé qué es esto que pasó, Vergesio, pero me da risa. Yo por la duda no lo abrí todavía.
que no nos tiren el stream nada más. Ya me vació la wallet de Metamask con ese. Eh, Bien, ahí hablando de cursos, vuelvo a repetir que vamos a estar armando uno acá gratis por Twitch y por YouTube para los que les interese aprender la parte más técnica, si se quiere, en principio de de este rol. Más adelante capaz podamos meter uno de marketing para analistas de datos, puede ser, la tiro. Pero si querés, pasando un limpio un poco toda esta parte de estudiar y todo eso, bueno, ya estudiamos. ¿Cómo hacemos para conseguir laburo de esto? ¿Qué podemos empezar a hacer para meternos en la industria? ¿Cómo conseguimos ese primer trabajo? Eh, Creo que un poco lo que lo hemos contado en otros streams, cómo fue nuestro recorrido, cómo iniciamos en este mundo. Eh, no sé si hay una manera, digo, que te va a servir, pero sí cosas que te van a ir acercando a ese objetivo que vos tenés. Yo creo que si seguís estudiando, si seguís compartiendo lo que haces en redes sociales como LinkedIn o... eh, recuerdo mucha gente que hacía ese tipo de cosas de hacer análisis o un modelito de Machine Learning y compartir lo que hizo en repositorios o... eh, para mí, para analista de datos, bueno, no hace falta que hagas eso, pero que tengas una base de esas dos herramientas y, y que empieces a buscar, digamos, lugares donde estén buscando o un trainee o un junior, o si estás en la empresa en la que estás, ver cómo podés incorporar esa pata de data para que tu currículum sea un poquito más atractivo para ese primer trabajo que querés conseguir. Eh, no sé, si en tu trabajo capaz no estás haciendo data, que es algo que a mí me pasó, yo no hacía data, era una lista más de negocio, pero en ese rol me mandaron a hacer un curso de Data Analytics, me acuerdo, en la empresa, lo hice, así cuando hice ese me mandaron a hacer otro y así otro, y de momento estaba haciendo un montón en un equipo de negocio estaba analizando un montón de datos y no me estaba dando cuenta. Pero eso me sirvió para mi currículum después, o mi carrera, por así decirlo, dar ese salto a un equipo de data más formal, por así decirlo. Eh, pero tengo un amigo que es carpintero e hizo un curso digital. ¿Cómo puede insertarse? ¿Qué recomiendan? Eh, Me encanta. Ahí te tiro otra frase que tampoco es mía, pero buscar trabajo es un trabajo, ¿no? Y ahí un poco lo que tienen que ver es entender qué es lo que están buscando las empresas, qué es lo que están buscando las empresas para una persona que recién arranca, que no es lo mismo, y entender cómo es el proceso de contratación desde el paso cero, que es básicamente que a alguien le interese su currículum y que lo llamen, ¿sí? Eh, si no trabajaron nunca en data, fíjense, o sea, primero piensen que para un rol de data analyst sin experiencia se van a postular 100 personas, así que fíjense qué es lo que pueden hacer ustedes, no solamente para cumplir con lo mínimo, sino también para diferenciarse de eso. Acá Juli por el chat comenta que él estudió geología. Primero, debe saber un montón de GIS, entonces yo si veo 100 currículums iguales y veo a uno que, aparte de saber de análisis de datos, estudió geología, por lo menos me va a llamar la atención. Voy a decir, mira qué loco. sí, Eh, Ahí ya tenés algo. Una vez que ya llamaste la atención y que conseguiste como ese primer llamado, si no tenés experiencia, tenés que poder demostrar que sabes usar las tecnologías que te están pidiendo por más de no haber laburado nunca con eso. Eso es básicamente tener un portfolio. Hacete un tablero, un Power BI y publicalo en la versión pública o en Tableau o en cualquier herramienta que tenga un lugar donde la persona que está viendo tu currículum pueda entrar y haya sí. visto qué De análisis hecho, hiciste. Tableau te permite, un paréntesis ahí, te permite embeber y publicar el tablero en un repo de GitHub, por ejemplo, si vos querés. Eh, Eso Total, está mostrado. total.
Sí, Eh, Power BI Public las puedes subir también. O sea, las grandes todas tienen esa opción más de comunidad. Lo importante es que haya un link público donde alguien pueda ver lo que sabes armar. Tal cual. Y una vez que pasaste ese paso, el siguiente es la entrevista técnica, que ahí entra lo otro que comenta Juli, que es saber SQL sí o sí. Si vas a una entrevista técnica para un rol entry level de analista de datos, te van a tomar un challenge de SQL. No va a ser un challenge súper completo, por lo menos no generalmente, obviamente cada empresa lo maneja como quiere, pero se van a fijar si sabes leer un diagrama entidad-relación, si sabes tirar una consulta sobre una base de datos, sabes joinear tablas. Capaz alguno muy volado te pregunta algo de Store Procedures, lo he visto. Yo creo que si hago un challenge de Store Procedures en mi equipo nos echan a todos porque no lo usamos, pero nada, aprendan bien cómo evalúa cada empresa, si realmente tienen ganas de trabajar en esa empresa en particular y estudien para, como si fuera un examen de la facultad, en definitiva. Y después, por la parte más soft, una persona está contratando un junior, no espera tirarle un proyecto y que esta persona se haga cargo del día cero. Lo que espera es básicamente una inversión. Están contratando a alguien que tenga entusiasmo para seguir capacitándose y aprendiendo. Entonces, en definitiva, demuestran que tengan ganas, que tienen ganas de seguir especializándose en el rol, que es un poco lo que está buscando también el que postuló la búsqueda. Sí, y me quiero quedar con esto que dijo Juli, que es, no importa, o sea, qué carrera estés estudiando, como que todas tienen algo aplicable a datos, casi todas. De hecho, mi primer jefe, me acuerdo, estudió filosofía y él siempre me decía que una de las cosas que más le ayudaba en el análisis es que se hacía buenas preguntas, ¿no? Como que el filósofo siempre todo el tiempo se está haciendo esas preguntas. Y capaz una carrera que pensás que nada tiene nada que ver, te puede ayudar en tu carrera de analista de datos y hasta darte un diferencial y un enfoque distinto frente al resto. Y era cuando contabas estos procesos de entrevista, eh, me acordé de nuestra entrevista de técnica. Y algo que me sumó a mí Yo bastante, ni me acuerdo, así que contale, por favor. está bueno porque me acuerdo que ahí el FIO dice, Lean es sociólogo. También Lean, que era nuestro data engineer que laboraba con nosotros. Bueno, en la entrevista algo que a mí me sirvió fue ser sincero. Saber en qué estadio estaba yo. Fue hace ya como 2 años, no sé cuánto, ya pasó, un año casi van a ser 2 años. Y me acuerdo que Santi me pregunta cuál era mi nivel de SQL. Y internamente yo me puse a pensar, digo, ¿cuál es mi nivel de SQL? Y yo le fui sincero a Santi y le dije, creo, yo para mí, teniendo en cuenta las cosas que sé, y yo creo que un intermedio estoy. Después, esto va a ser gracioso porque cuando Santi me empieza a preguntar, yo me di cuenta y digo, mi nivel de SQL es básico, tipo. Santi empieza, funciones de ventana, ¿sabes? ¿Sabes hacer esto? ¿Sabes el otro? Y ahí, da. Y dije, no, flaco, pará, no sé nada. Pero yo creo que me jugó a favor eso de la sinceridad y de decir, o sea, capaz tenía otra forma de hacer las cosas o mi experiencia no usábamos o no requeríamos capaz abordar problemas con funciones de ventana. Bueno, me di cuenta que en el trabajo en el que tenía antes nunca iba a utilizar una función de ventana porque la cantidad de datos que tienen son eh, muy, muy pocos, no hay problemas tan complejos. Y acá en modo, o sea, lo usamos todo el tiempo para cualquier cosa, para calcular cualquier cosa, o te sirve siempre. Pero me acuerdo de eso en la entrevista, que ser sincero y que mientras más me preguntaba, ser sincero con la respuesta, decir no lo sé, pero en Telecom hacíamos tal cosa, o hacíamos tal otra, o me acuerdo que me preguntabas también cómo después pasaban los datos para consumir en un tablero. Y ahí me acuerdo que lo de la sábana te expliqué, el agrupado. Y creo que eso un poco o sea, capaz no era lo que vos buscabas, pero bueno, te convenció mi respuesta un poco, me parece. Después podemos hacer
revivir la entrevista. Me chamullaste, básicamente. En resumen, estudien SQL, estudien funciones de ventana y chamullen. Sí, y me acuerdo que en ese momento en mi trabajo no usaba. Voy a hacer una confesión acá en vivo. Ahora Santi me echa. El Power BI no usábamos en la empresa, pero sí yo lo quería convencer a mi jefe en ese momento que teníamos que usar una herramienta de visualización y dejar de usar Excel. Me acuerdo que compartíamos los tableros en Excel. Y yo en la entrevista dije, bueno, ya tengo una experiencia con Power BI, como que lo dibujé un poquito y dije, también ya en ese momento dábamos clase de encoder como tutor y, y bueno, sabía usar la herramienta, sabía enseñarla también. Eh, pero bueno, también si vos sabes una herramienta, trata de dibujarla un poco con lo que fuiste haciendo. Quizás no lo usás formalmente en el trabajo, pero sí lo usás en otros contextos y eso eh, está bueno. Pero bueno, algo que me sirvió a mí particularmente fue ser sincero con lo que sé, digamos. Eh, Sí, o sea que tener experiencia no significa necesariamente tener experiencia laboral, ¿no? Tipo, ¿hiciste alguna vez un análisis con Python? Sí, hice un análisis para saber, no sé, siguiendo con lo de GIS, para saber la ubicación de los pozos petroleros en Neuquén. Y capaz era un TP de la Facu, ¿viste? ¿Qué sé yo? O hice un tablero en Power BI para saber cuáles son las películas más vistas por año en base a el dataset de IMDb. Y capaz fue tu TP final de un bootcamp, qué sé yo. Pero la herramienta la sabes usar igual. Tal cual. Y después, el otro desafío es entrar al trabajo, entrar al laburo. Eh, Me acuerdo, ahora que lo mencionó Fido, eh, me da risa el comentario que estoy tentado. Eh, Me acuerdo cuando entré a modo. Otra cosa que me encontré fue que había 10 millones de herramientas cuando entramos. Me da risa. Lo de murió. Ya está, parame. ¿Por qué se tentaba tan mal? Bueno, gente, eso sigo yo. Marquito estaba diciendo que cuando entró a modo le preocupó Bueno, la cantidad de herramientas que claro, teníamos. claro, era la cantidad de herramientas que teníamos y un mensaje de Lean que era. Eh, te tentaste vos. Que decía: no se abrumen con las herramientas que hay. O sea, arranquen de a poco con una, aprendanla bien. Y ya va a haber tiempo para las otras herramientas. Pero enfóquense en una y afiáncense en eso. Me acuerdo que entramos y era. Tenía DBT, tenía Satina, AWS, tenía todo si nunca habías trabajado con entornos cloud, también estabas medio en bola. Eh, pero bueno, hay como que tener una especie de paciencia para adaptarse también a una nueva empresa, a un nuevo contexto. Así que nada, no, me tenté con esto que puso Vergesio de murió. Y Sí, sí, sí. Ahí, bueno, es un poco más síndrome del impostor, ¿no? Que podríamos charlar 3 horas de eso, pero básicamente uno cuando entra en una empresa quiere saber todo en los primeros 5 minutos y piensan que el resto del equipo espera eso también de ustedes y la realidad es que no y que todas las personas que entraron a la empresa antes pasaron por lo mismo, así que uno ya sabe más o menos cuánto tiempo lleva la adaptación, que suelen ser un par de meses, así que por ese lado tómenselo con calma. sí, hasta vamos a hacer un stream de eso, hablar específicamente de síndrome del impostor, del burnout, del famoso cabeza quemada y lo importante también de la conducta en el datos. Para mí, trabajar en data es como un trabajo que consume más de trabajos así de ingeniería también, mucha demanda mental, entonces tenés que tener ciertas conductas que te ayuden, digamos, a estar mejor y no caer en eso, digamos,
en cansancio, cabeza quemada o dolor de cabeza, migraña. Así que está bueno, eso es un gran tema también para charlar en stream. Ay, Juli dice: ¿cuánto creen que se puede extender el tiempo de adaptación de alguien en el área de datos? ¿Qué responderías, Santi, en Y esta pregunta? es, Depende. es difícil porque, sí, eh, tiró el mortito ahí. Es difícil porque depende mucho de el rol con el que entre la persona, del seniority. No es lo mismo un junior que capaz trabajaba en una empresa chica y pasa a trabajar en una estructura gigante con 25 herramientas, como comentaba Marquitos. No es lo mismo si esa persona entra como el primer hire del equipo o si entra como el 20º, donde tiene 19 personas más que lo van a ayudar cuando se traga con cualquier cosa. Cuando entraron Lucas y Kaku al equipo, eran las primeras personas que contratábamos que no eran senior y encima estaban todo el equipo de vacaciones menos una persona, con lo cual no podían pedirle ayuda a nadie si se traban con algo. Eh, no es lo mismo si la persona que entra es un manager, que le van a pedir seguramente que se adapte mucho más rápido, que ya tenga una idea de cómo relevar de manera proactiva y que no van a venir a pedirle o a proponerle las cosas desde afuera. Eh, qué sé yo, o sea, generalmente los primeros 3 meses se toman como que son de adaptación. Lo que está bueno ahí es que los equipos, en la medida que van siendo más maduros, vayan teniendo un programa para que la inducción de esa persona sea lo más tranquila posible y que den visibilidad de ese programa. Tipo, la primera semana lo único que vas a hacer es configurar las herramientas y charlar con algunas personas del equipo a ver cómo trabajan. La segunda semana vas a hacer shadowing. Vas a sentar al lado de un pibe que está trabajando y lo vas a ver cómo trabaja y le vas a preguntar cuando no entiendas algo. La tercera semana te vamos a asignar un issue super pago para que veas cómo podés hacer para clonarte el repo de GitHub y hacer un cambio y subirlo. Y así vas subiendo en el orden de dificultad y el manager tiene que estar atento en las uno a uno y en las charlas que tenga para ver si en algún momento esa persona se traba con algo y ver cómo lo pueden resolver. Eh, pero no Sí, hay un momento en el que vos digas, esta persona ya terminó la inducción, sino que es un proceso súper paulatino, digamos. sí, y cómo se va sintiendo esa persona también en el proceso, si en algún momento siente que tiene el acompañamiento adecuado, si siente que va avanzando. eh, Cómo fue la adaptación de Marquitos. Y yo creo que fue bastante. Lo tomé, o sea, la primera semana quizás, como todo trabajo nuevo, creo que cuando ves todas cosas nuevas, te da la ansiedad de querer aprender todo o de querer saber todo ya. Pero creo que me enfoqué bastante también, no solamente en configurar estas nuevas herramientas que estaba aprendiendo a usar, me apoyé también en las personas que entraron conmigo en ese momento. Yo tuve la suerte de entrar con dos personas más eh, que son bastante cracks. Y nada, también como que nos acompañamos, ¿viste? Nos sirvió eso para acompañarnos. También no me sobreexigí tanto de entregarle valor al equipo que me habían asignado, sino primero de entender un poco el contexto en el que se encontraban, qué cosas se estaban implementando, qué estaban necesitando cambiar. Había mucho trabajo también, porque cuando entras a un equipo que está recién creciendo, a mí me tocó entrar en promos en una parte en la que dio un salto muy grande y tenían que empezar a escalar las cosas que hacían de otra forma para que en largo plazo pudieran adaptarse. Así que fue todo un desafío, pero bueno, pensar en todo ese tiempo, todo ese periodo en el que me lo dediqué a entender bien el contexto, entender las problemáticas que tenían y ayudar ahí lo posible.
Pero bueno, creo que si Sí, tienen está bueno que compañeros, lo cuentes. apoyarse en eso. Sí. No, está bueno que lo cuentes ahí porque yo creo que estaba de vacaciones cuando entraste, así que no me acordaba. Yo suelo estar de vacaciones cuando entra gente a mi equipo, para que lo sepan. No, Sí, no es sí, sí. planificado, pero pasa. No va nunca el primer día. Eh, Desastre. Eh, Ahí lo que iba a decir es, para ayudar un poco yendo a la pregunta de Juli, de qué podemos hacer nosotros cuando entra gente al equipo y nosotros ya estamos trabajando, es básicamente acordarnos de cómo nos sentíamos cuando estábamos en esa situación, ¿no? Yo cuando tuve mi primer trabajo de junior en una empresa, me empezaron a hablar, a los 5 minutos dije, me echan, ¿viste? Porque posta, no entendía absolutamente nada. Y también te da miedo preguntar porque si se van a dar cuenta que no es una mierda. Bueno, Claro. cuando le estés explicando a alguien algo a un junior y veas que te mira con cara de asustado, o sea, setea las expectativas y decirle, mirá, no espero que entiendas esto, eh, setea un poco el roadmap, la primera semana el objetivo tuyo es este, anda poniéndole como checkpoints chiquitos y anda monitoreándolo de a poco. Y después es como todo, es experimentar, iterar, lo que te sirva de una persona que entró, documentalo y lo vas a usar para la próxima persona que entre. Lo que no, descartalo y prueba una cosa distinta hasta que encuentres la que más te sirva. Sí, justo eso iba a decir también. Que cuando entré me apoyó bastante. Básicamente tenía todos los videos de Santi que había hecho de onboarding. Y era escuchar a Santi todo el día, videos de Santi en la primera semana, de cómo configurar DBT, cómo configurar GitHub, cómo configurar. Eh, todo el día. Bueno, en este video hizo. Qué bajón. Creo que. O sea, estaba bueno que estaba ordenado. O me parece que después entró alguien nuevo y dijo: hay que ordenarlo para que sea más fácil el caminito a seguir. Eh, pero para tener, bueno, ya tengo cosas para hacer el primer día eh, y vas viéndote los videos, configurando cosas, leyendo documentación y, y empapándote todos los días un poco de eso, dedicándole eh, y nada, y el acompañamiento también, ya sea de compañero, jefe, líder, management, manager, nada, apoyarse. Tenemos en modo nosotros, tenemos buddies, así que creo que eso también es importante, lo que hace la cultura. eh, Pensar que la persona que entra se sienta con lo mejor posible. Para mí esa es como la filosofía, o sea, que la persona se sienta cómoda que su primer día ya es algo bastante traumático. Y dónde carajo estoy, que sea lo menos. Por lo menos a mí me pasó que tuve 5 años en una empresa, 6 años en una empresa y de repente cambiar eh, fue como bastante donde estoy, ¿viste? El primer día. Eh, pero bueno, está bueno. Está bueno cambiar y está bueno. O sea, vale la pena. Fío dice: en caso de trabajos de estilo Buenísimo. freelance, donde probablemente no hay nadie para marcar el camino, ¿qué buscarían desde su lugar en el primer mes? Está buena la consulta. Ahí, fíjense que o sea, yo no conozco juniors que trabajen freelance, ¿no? Y un poco viene de la mano de esto. Hace un rato cuando preguntaban cuánto dura el onboarding, habíamos dicho, dentro de otras cosas, depende del seniority. Un junior capaz va a esperar más que le tires la información de la empresa, vos preguntándole si se trabó con algo. De un senior un poco más vas a esperar que vaya a recopilarla o a relevarla él de manera proactiva, ¿sí? Si vas a estar trabajando freelance, tenés que tener muy claro qué cosas preguntar en el primer día, en la primera semana, en el primer mes, y hasta armarte un formulario de cosas que tenés que saber sí o sí para poder hacer tu trabajo. Te puede pasar trabajando freelance o te puede pasar si sos la primera persona del equipo. Yo cuando entré en modo que no había gente en Analytics siguiendo el resto de data, lo primero que hice fue juntarme con todos los equipos de la empresa a ver qué onda. De hecho, bueno, lo comentamos un poco más en detalle en el video de self-service, pero
lo primero que tenés que entender es que, cómo trabajan, cuál es la cultura de la empresa y qué dolores tienen y cuál de esos dolores es el más urgente para saber cuál es el primero que vas a resolver. Eh, Eso es lo que haría yo, por lo menos si estuviera trabajando en Sí, modalidad freelance. creo que cualquier trabajo, ¿no? O sea, entender, creo que las primeras semanas es escuchar, escuchar, escuchar y preguntar, preguntar mucho. Eh, y recopilar toda la Sí, información, ¿no? Toda la información posible. ir armando el roadmap. Sí, Eh, y después, una vez que ya tenés el roadmap armado, esto es más una recomendación mía, pero traten de meter un gol rápido, o sea, no se metan en un proyecto de 3 meses, agarren un dolor, capaz no el más importante, pero sí el más rápido de resolver, resuélvanlo y úsenlo de punto de partida para vender los otros proyectos, como para decir, acá llegué yo y ya resolví algo, ¿viste? Eso siempre está bueno. tal cual. Y aparte te va a dar más, te va a dar por un lado confianza y también te va a dar tranquilidad de que vas por el buen camino, digamos. Así que eh, eso me parece que está bueno. Nos falta uno para llegar a 100 en Twitch. A ver si hay alguno que esté viendo que nos sigue. Dale, todos los que están acá nos están siguiendo. Si llegamos a los 100. Va a tener que ser off. Me voy a poner muy triste. Sean tímidos. Ahí tenemos, ahí tenemos. Se creó una cuenta Vergesio de nuevo para Vamos. seguirnos. No nos seguía Vergesio, tremendo. Nos ve hace un No montón de vale stream. dejarnos de seguir para volver a seguir tampoco. Ah, claro, eso no vale tampoco. Igual no debería saltar, me parece, sí. Bueno, Estamos, ¿no? Por hoy. Era creo que Byte. estamos. Bueno, gente, Eh, de mi aquí va. lado espero que les haya gustado. La semana que viene tenemos que terminar de organizarnos con Marquitos, pero la idea es volver al programa de entrevistas. Tenemos ahí un par en agenda que nos falta terminar de confirmar la fecha. Y bueno, próximamente también van a estar viendo ahí lo de los cursos. La idea es empezar a hacer esto por lo menos 2 veces por semana en un mes, así llegamos al Twitch Prime que nos está costando un poquitito mantener la consistencia. Sí, sí, hay que hacer 7, creo, 7 horas. 7 días y 7 horas en un mes. O sea, tenés que tener 2 streams por semana. Así que hay algunas semanas que vamos a hacer 2 veces por semana. Así que vamos a estar en la sopa un poquito más.